Bien, entonces ahora vamos a crear unos métodos que son necesarios dentro de la interfaz gráfica. ¿Por qué son necesarios esos métodos? Pensemos un poco en lo que el usuario haría con la interfaz y la respuesta que le daría el sistema. Entonces, por ejemplo, si pensamos en esta primera parte, aquí el usuario lo que va a hacer, de acuerdo a los requisitos funcionales que están especificados acá en el caso de estudio, pues lo primero es buscar el avalúo de un vehículo. Entonces, para eso, el usuario pues ingresará acá una marca, una línea y un modelo y le dará a buscar. Y el sistema le mostrará acá el avalúo, el valor del vehículo. Entonces, en este caso, por ejemplo, necesitamos que el panel nos ofrezca funcionalidades para obtener el valor que se ingresa acá en marca, en línea y en modelo, y una funcionalidad para actualizar el valor, ¿sí? O sea, el avalúo del vehículo. Si nos fijamos en el diagrama de clases de la interfaz, vemos que la clase panel vehículo tiene varios métodos. Pues inicialmente está el constructor, que ese lo revisamos posteriormente, pero tiene un método refrescar precio que recibe el precio. Este lo que hace pues es actualizar ese avalúo del vehículo. Y tiene otros tres métodos que son dar marca, dar línea y dar modelo, pues que efectivamente dan los valores que el usuario ingresa ahí en la interfaz. También tiene un método limpiar, pues que es el que se llamará cuando el usuario quiera limpiar la interfaz. Listo, que tiene la opción en uno de los paneles donde hay un botón pues para limpiar. Listo, entonces lo que tenemos que hacer ahora es crear esos métodos. Entonces nos vamos para la clase panel vehículo, en este caso pasamos aquí al source o al código fuente y agregamos los métodos. Entonces inicialmente pues tenemos que crear los métodos para obtener los datos. Entonces creamos los métodos, en este caso public string, porque ese valor se retorna como un string, dar marca, ¿listo? Que básicamente lo que hace esto pues es retornar el valor que se ingresó en el campo de texto, y el campo de texto lo llamamos tfmarca. Yo le digo tfmarca.getText, ¿sí? Que así se llama el método que me retorna el texto que se ingrese ahí. Luego creamos public string dar línea, ¿sí? Que es muy similar. Entonces acá lo que tenemos que retornar es el texto que se ingresó en el campo de texto de la línea. Entonces tflinea.getText. Y luego creamos el método dar modelo, ¿sí? Que es muy similar. Entonces return tfmodelo.getText. Listo. Entonces ahí tenemos los tres métodos. El siguiente método, el que falta, que aparece acá, se llama refrescar precio, ¿sí? Que es el que actualiza tf valor. Entonces aquí creo public void refrescar precio, que recibe un valor double precio. Listo. Entonces miren que acá en la interfaz él nos está mostrando que el precio que se ve ahí tiene un formato particular. Entonces yo lo que tengo que hacer para implementar ese método acá es formatear este precio que me pasan aquí. Entonces básicamente lo que tengo que hacer fue lo que vimos en una de las presentaciones de clase, ¿sí? Que son unas instrucciones que nos permiten formatear un valor. Entonces simplemente vamos a hacer estas instrucciones allá en el código. Entonces creamos aquí el objeto de tipo decimal format. Entonces decimal format df es igual a decimal format, ¿sí? Y acá, de acuerdo a la diapositiva, utilizamos la clase number format y el método .getInstance. Entonces aquí nos está sacando error, pues porque hay que importar estas clases. Listo. Entonces podemos presionar Control Shift O y él nos hace el import necesario en la parte de arriba. Listo.
Luego entonces tenemos que definir el patrón. Entonces acá le digo df.applyPattern, y en este caso pues como estamos acá en Colombia y acá se maneja unos símbolos para separar miles y para separar decimales especiales pues o particulares de Colombia, tenemos que hacer un cambio en cómo aparece en la diapositiva, porque aquí aparece que el separador de miles es el punto y el de decimales es la coma, pero en realidad acá se trabaja al revés. Entonces aquí simplemente ponemos número, coma, número, punto, número. Simplemente estoy diciendo que el separador de miles es la coma y el separador de decimales es el punto. Listo. Luego formateamos el valor utilizando el método format de esa clase decimal format. Entonces yo digo, creo un string que es donde voy a guardar ya el valor formateado, llamémoslo str precio, y le digo df.format y le paso el valor, que en este caso es el parámetro precio, ¿sí? Que es donde viene ya el precio que quiero actualizar. Ya cuando tengo aquí en este string el precio formateado, simplemente se lo tengo que asignar al campo de texto, que en este caso sería tf_valor. Entonces utilizo el método setText y le paso como parámetro ese string con el precio formateado, y eso sería la implementación de este método. Nos quedaría faltando el método limpiar. ¿Listo? Que básicamente lo que hace es asignarle una cadena vacía a todos los campos de texto. Entonces simplemente acá tfmarca.setText y le paso un string vacío. Lo mismo con tflínea, setText, el string vacío, y lo mismo con tfmodelo, setText y el string vacío. También con tfvalor, sí, claro, que la idea es también borrar aunque este no es editable, pero para que no quede un valor ahí viejo. Ok, entonces ya ese sería los métodos de la clase panel vehículo. Falta un método que aparece ahí en el documento que se llama actionPerform y que tiene que ver con las acciones de los botones, pero ese lo miramos posteriormente. Vamos a crear los métodos de los otros paneles. Entonces, si nos vamos para panel descuento, la idea es que acá tengo que crear 3 métodos por cada uno de estos checkbox, ¿sí? Para que me diga si el checkbox está seleccionado o no. Entonces, esos son los que aparecen acá en el modelo. El método hay descuento pronto pago, hay descuento servicio público y hay descuento traslado cuenta. Entonces, simplemente acá, pues agregamos los métodos. Entonces, public boolean, porque retorna un valor booleano que me dice si el checkbox está seleccionado o no. Y hay descuento, el primero se llama pronto pago, entonces hay descuento pronto pago, y este simplemente verifica si el checkbox correspondiente a esa opción de pronto pago está seleccionado. Entonces ese checkbox se llama chckbx pronto pago, y la clase checkbox o jcheckbox tiene un método que se llama isSelected, que me indica si el checkbox está seleccionado o no. Entonces yo simplemente tengo que retornar lo que me devuelva ese método isSelected. Listo. Y así con los otros. Entonces public boolean hay descuento traslado cuenta. Entonces return, ¿sí? chckbx traslado de cuenta. Bueno, ahí por ejemplo hay un error en el nombre, vamos a corregirlo de una vez, ¿sí? Dice traslado de cuento, entonces yo le puedo dar clic derecho acá, ¿sí? Y le digo refactor rename y le cambio la O por la A, y él así me actualiza en todas las partes donde yo haya usado ese elemento. Listo. Bueno, en esta última no, pues porque había un error, pero simplemente lo puedo corregir de acá. Traslado de cuenta punto is selected.
Listo. A ver qué pasó acá, porque todavía no lo guardemos primero. Traslado CHK, CHC KBX, CHC KBX, traslado de cuenta. Traslado. Ay, pero yo no lo actualicé, pues, vea. Lo dejé igual, no le digo. Entonces, volvamos a dar acá. Refactor. Rename. Traslado de cuenta. Listo. Listo, traslado de cuenta. Perfecto. Entonces ahí quedó. Y finalmente, entonces public boolean, hay descuento, servicio público. Return, entonces ya sería el otro checkbox de servicio público. Punto is selected. Bien, entonces esos serían los tres métodos. Este también tiene un método limpiar, entonces lo hacemos, que simplemente lo que hace es quitarle la selección a esos checkbox. Entonces, para hacer eso, los checkbox tienen un método que llama setSelected, que recibe un booleano. En este caso, el parámetro que le paso es falso, que indica que no están seleccionados. ¿Sí? Entonces hago eso con los tres. Entonces pronto pago, de servicio público, entonces setSelected, le paso falso, y el de traslado cuenta, setSelected, y le paso falso. Listo. Y esos serían los métodos de panel descuento. Y en panel resultado o panel resultados, ¿sí? Pues necesito básicamente dos métodos: el que me refresca el pago de impuestos, que es el valor que se tiene que actualizar, y el método limpiar. Entonces vamos a crearlos. Listo. Primer método sería refrescar pago. Entonces public void refrescar pago, que recibe el pago. Listo. En este hay que hacer algo similar a lo del formato del valor, ¿sí? Porque miren que acá en el bosquejo de la interfaz también tiene ese formato. Entonces me puedo copiar lo que hice en el primer panel, ¿sí? En el método refrescar precio, estas cuatro instrucciones que son muy similares a las que voy a hacer acá. Entonces esta primera parte, decimal format, simplemente el error que me sale es porque tengo que importar los valores, ya ahí lo corregí con Control Shift O. Acá tengo que cambiar precio por pago, que es el nombre del parámetro, ¿sí? Cambiemos también el nombre de esta variable, pues, para que quede más acorde con el concepto que trabajamos acá. Y aquí ya no se llama TF valor, el campo que voy a actualizar, sino que se llama TF total a pagar. Listo. Y acá pongo STR pago. Y ese sería todo el método. Bien. Y finalmente, el método limpiar, que lo que hace es simplemente, en este caso, pues STF total a pagar le asigna una cadena vacía. Entonces con el método setText, ¿sí? Le asigno la cadena vacía, y eso sería todo el método limpiar para este panel resultado. Entonces ya tengo todos los métodos de estas clases de panel, exceptuando este acción performance de panel vehículo y este acción performance de panel resultado, que son asociados pues a las acciones de los botones, ¿sí? Pero eso lo vemos en la siguiente parte del video, ¿sí? Por ahora simplemente tenemos los paneles ya con esos métodos. Yo puedo probar ejecutar pues la aplicación, porque si ustedes se fijan en la clase interfaz impuesto vehículo, que es el JFrame, cuando yo la creo, él me genera el método main, que es por donde se empieza a ejecutar la aplicación. Entonces yo puedo ejecutar esta clase y él simplemente me va a mostrar
la interfaz, pero la interfaz no tiene ninguna funcionalidad todavía, ¿sí? Miren que aquí me aparece la interfaz, ¿cierto? Yo puedo ingresar los textos acá, ¿sí? Puedo buscar, puedo seleccionar esto, pero en realidad, pues cuando digo puedo buscar es que puedo presionar el botón, pero en realidad todavía no está buscando y todavía no está calculando. Listo. Ni está limpiando porque no le he asociado ninguna acción a esto. Y miren que yo no puedo maximizar la ventana como lo habíamos definido inicialmente. Listo. Entonces, ya en la siguiente parte vamos a empezar a asociarle las acciones a los botones, ¿sí? Para ver cómo entonces luego con esas acciones se generan mensajes que van a ir hacia el modelo del mundo del problema.